El rayo de plasma surcó el aire reciclado del depósito de carga 9 a aproximadamente 4,000 metros por segundo, lo que le dio a Cilix aproximadamente 0 tiempo para procesar lo que sucedió a continuación. El humano levantó la mano, lo atrapó y lo devolvió. No lo desvió. No lo esquivó con algún tipo de generador de escudo personal que Cilix hubiera pasado por alto en el escaneo de seguridad. La mano desnuda del humano se cerró alrededor de un proyectil que debería haber vaporizado el tejido orgánico al contacto, lo sostuvo por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que los párpados secundarios de Cilix parpadearan con incredulidad, y luego lo redirigió hacia el Inkerse que lo había disparado. El Inkerse no tuvo tiempo ni de parecer sorprendido antes de que la descarga de su propia arma le atravesara la placa pectoral. Cilix había estado haciendo cálculos de probabilidad desde antes de su primera muda. Los J-Tari eran buenos con los números de la misma manera que los humanos, aparentemente, eran buenos violando la termodinámica. Las probabilidades de que lo que Cilix acababa de presenciar ocurriera dentro de la física conocida eran del 0,00003%, y eso siendo generoso con los márgenes de error. ¿Viste? Comenzó Cilix. Cállate, siseó Borlak. El Bornax todavía estaba en posición de disparo, con el rifle apuntando a la esquina donde el humano había desaparecido después de que estallara la escaramuza. Las escamas de Borlag habían adquirido un particular tono ámbar. Eso significaba una profunda perturbación filosófica. Cilix nunca antes había visto ese color en él. No hables. Necesito pensar en lo que acabo de ver. Pensar implica que hay una explicación racional, dijo Texis desde detrás de un contenedor de carga. El ingeniero Qatar no se había movido desde el incidente del rayo de plasma, lo cual era impresionante dado que los Qatar eran legendariamente cobardes en combate. Las 6 patas de Texis estaban bloqueadas en una posición de soporte que sugería que se había congelado a mitad de un cálculo. No hay explicación racional. Solo la distribución del calor. Dije, cállate, el chip traductor de Borlag hizo que las palabras sonaran aún más cortantes de lo que probablemente eran en el idioma estándar Bornax. Estoy teniendo una crisis teológica. Cilix comprendió. De hecho, estaba teniendo varias crisis teológicas, ejecutando corrientes de probabilidad paralelas en su cabeza, y todas seguían arrojando la misma respuesta: esto no debería haber sucedido. Esto no podría haber sucedido. El universo tenía reglas. Cilix había pasado 40 ciclos aprendiendo esas reglas, enseñando esas reglas y, ocasionalmente, beneficiándose de la mala interpretación de esas reglas por parte de otros. Y este humano acababa de levantar la mano y agarrar un rayo de plasma sobrecalentado como si fuera una fruta mal lanzada. Los disparos habían cesado. Los incursores que habían intentado secuestrar el cargamento de deuterio estaban muertos o se habían retirado a las cubiertas inferiores de la estación, lo que significaba que ahora era técnicamente seguro levantarse. Cilix no se levantó. Levantarse significaba reconocer lo que había visto, y Cilix aún no estaba listo para hacer eso. Necesitamos verificar, dijo Texis en voz baja. La voz del Qatar se había vuelto muy calmada, y así era como Cilix sabía que estaba absolutamente aterrorizado. Los Qatar solo se calmaban cuando toda su visión del mundo se estaba desmoronando. Necesitamos confirmar que esto realmente sucedió. Los 3 lo vimos. Eso significa que o es real o estamos experimentando una alucinación sincronizada, lo cual es estadísticamente improbable, pero menos improbable que lo que acabamos de presenciar. No estoy alucinando, dijo Borlak. Soy físicamente incapaz de alucinar. La neurología Bornax no lo permite. Entonces viste lo que yo vi. Vi a un humano violar las leyes conocidas de la física. Bien. Estamos de acuerdo en los hechos. Texis finalmente se movió, desplegándose de su posición de soporte y corriendo hacia el contenedor de carga que Borlak usaba como cobertura. Ahora necesitamos determinar si el humano violó las leyes de la física, o si las leyes de la física no son lo que nos dijeron que eran. Cilix sintió que algo frío se asentaba en su estómago secundario. Esa era la pregunta, ¿no es así? Porque si un humano podía atrapar plasma, ¿qué más podían hacer los humanos? Y más importante aún, ¿qué más había decidido alguien que Cilix no debería saber? El humano todavía está aquí, dijo Cilix, realizando un rápido barrido con el escáner. Signos vitales, a 2 contenedores de distancia. Ritmo cardíaco elevado, pero no angustiado. Está esperando. ¿Esperando qué? A que nos calmemos, probablemente. Cilix se puso de pie,
Se sacudió las marcas de carbón de su chaleco de comerciante y tomó una decisión que casi con certeza reduciría su esperanza de vida en varios ciclos. Voy a hablar con él. Las escamas de Borlak destellaron en rojo. Eso es una locura. Todo en esta situación es una locura. Más vale que obtengamos respuestas. Cilix comenzó a caminar antes de que sus instintos de supervivencia pudieran anular la decisión. Detrás de él, escuchó a Texis y Borlak intercambiar algún tipo de comunicación sin palabras, probablemente debatiendo si detener a Cilix o seguirlo. Y luego, el sonido de pasos y clics de patas sugirió que habían elegido seguirlo. El humano estaba sentado en una caja de suministros, examinando su mano. Levantó la vista cuando Cilix se acercó, y Cilix tuvo su primera visión clara de la especie que acababa de trastocar su comprensión de la ciencia de los materiales. Bípedo, simetría bilateral, ojos orientados hacia adelante, lo que sugería una evolución depredadora. Llevaba una armadura de contratista estándar que había visto mejores ciclos. Joven, probablemente, aunque Cilix no tenía idea de cómo funcionaba el envejecimiento humano. Eso fue interesante, dijo el humano. Su traductor emitió las palabras en un galáctico estándar plano y sin acento. ¿Están bien ustedes tres? Cilix lo miró fijamente. ¿Que si nosotros estamos bien? Parecían bastante alterados. ¿Primer tiroteo? No, dijo Borlak, con la voz tensa. He participado en más de 200 enfrentamientos de combate. He matado a 17 seres sintientes en combate honorable y he guardado luto por cada uno según los códigos. Nunca he visto a nadie atrapar un rayo de plasma con la mano desnuda. El humano parpadeó. Oh, eso, flexionó los dedos, examinándolos. Sí, lo siento. Entrenamiento de reflejos. No llevaba mis guantes, así que tuve que arriesgarme. ¿Arriesgarse? Repitió Texis. El cátar sonaba como si estuviera resolviendo un problema matemático que lo estaba consumiendo. Tuviste que arriesgarte a atrapar un proyectil que viaja a 4,000 metros por segundo y tiene una temperatura superficial de 6,000 grados? Bueno, no está tan caliente si tienes en cuenta la envoltura de contención magnética. La transferencia térmica real es bastante mínima si los sincronizas bien. El humano se levantó y Cilix notó que era una cabeza más alto que Borlak, lo que debería haber sido imposible porque los Bornaks eran la especie guerrera más alta de este sector. El truco es atraparlo en el punto nulo donde el campo de contención es más fuerte. Solo tienes una ventana de aproximadamente 1 milisegundo, pero si lo haces bien, básicamente solo estás redirigiendo un campo magnético. El calor no te toca. Silencio. El tipo de silencio que sigue cuando alguien explica algo que debería ser tranquilizador, pero que en realidad empeora todo. Una ventana de 1 milisegundo, dijo Cilix lentamente. Reaccionaste y atrapaste algo que se movía a 4,000 metros por segundo en una ventana de 1 milisegundo. Sí, como dije, entrenamiento básico de reflejos. Cosas de la Academia Militar, el humano inclinó la cabeza. ¿Esto no es normal? Quiero decir, sé que no todas las especies hacen el acondicionamiento de reflejos de combate, pero supuse que la mayoría de los grupos de mercenarios tendrían algo similar. Borlak hizo un sonido que el traductor de Cilix no pudo analizar. Podría haber sido una oración. Podría haber sido una maldición. Con los Bornaks, a menudo eran lo mismo. Permíteme ser muy claro, dijo Texis, y su voz había vuelto a esa calma peligrosa. Lo que acabas de describir no es posible. Solo el tiempo de procesamiento neuronal requeriría una velocidad de reacción que excede el máximo teórico para la transmisión sináptica basada en carbono. Necesitarías empezar a moverte antes de que el estímulo se registrara. El humano se encogió de hombros. Quiero decir, eso es lo que hace el entrenamiento. Construye el reconocimiento de patrones para que no estés realmente pensando en ello. Ves la trayectoria desarrollarse y ya te estás moviendo. Es todo memoria muscular después de un tiempo. Cilix sintió que su sentido de la probabilidad gritaba. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. No mal como un error de cálculo. Mal como si las constantes fundamentales del universo fueran diferentes para esta especie. ¿De dónde eres? Preguntó Cilix. ¿Tierra? Sol, tercer planeta, el humano parecía desconcertado ahora. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Tierra, dijo Borlak en voz baja. Conozco ese nombre. ¿Lo conoces? Cilix se giró para mirar al Bornax.
De los archivos restringidos. Los que mi clan guarda para. Borlak hizo una pausa, sus escamas cambiando a través de colores que Cilix nunca había visto antes. Para los registros de las cosas sobre las que los dioses nos advirtieron. La expresión del humano cambió muy ligeramente, pero Cilix lo notó. Un destello de reconocimiento, quizás. O de resignación. Bueno, dijo el humano con cuidado, eso probablemente no es bueno. El cuarto trasero del depósito de carga 9 olía a ozono y a lubricante de décadas, lo que lo hacía perfecto para tener conversaciones que podrían hacer que te ejecutaran 3 cuerpos gobernantes diferentes. Cilix había sellado la puerta y activado un generador de ruido blanco que era técnicamente ilegal en el espacio neutral. Valía la pena, considerando lo que estaban a punto de discutir. El humano, que finalmente se había presentado como Lian, sin designación de clan, sin afiliación de casa, solo un nombre, como si fuera una especie de antiguo profeta, se sentó al revés en una silla que no estaba diseñada para su estructura esquelética. Parecía relajado. A Cilix esto le pareció profundamente ofensivo dadas las circunstancias. A ver si lo entiendo, dijo Lian. Ustedes 3 me acorralaron aquí porque hice algo en combate que creen que rompe la física. Rompe la física, espetó Texis. 6 de sus ojos estaban fijos en una tableta de datos, los otros 2 en Lian. He hecho los cálculos térmicos 4 veces. Deberías tener quemaduras de 3er grado en toda la palma. Mínimo. Más probablemente, deberías haber perdido la mano por completo. Uso crema hidratante. Borlak hizo ese sonido intraducible de nuevo. El Bornax había estado caminando de un lado a otro desde que entraron en la habitación, lo que estaba poniendo nervioso a Cilix. Los Bornax no caminaban de un lado a otro. Se quedaban quietos e irradiaban intimidación. Caminar de un lado a otro sugería que todo su sistema operativo cultural se estaba colapsando. Esto no es una broma, dijo Borlak. ¿Entiendes lo que has hecho? Has realizado un acto que los ancianos de mi pueblo nos dijeron específicamente que era imposible. Los primigenios, los seres que nos sacaron de nuestro mundo natal y nos dieron las estrellas, escribieron en los textos sagrados que la materia biológica no puede interactuar con el plasma contenido sin intermediación tecnológica. No dijeron que fuera difícil. Dijeron que era imposible. Lian frunció el ceño. ¿Quiénes son los primigenios? ¿Tu especie no los tiene? Preguntó Cilix. ¿Tener qué? Dioses. Precursores. Los seres que los elevaron y les dieron el viaje más rápido que la luz y los protocolos de optimización genética. Cilix observó el rostro de Lian con atención. Las entidades que toda civilización espacial encuentra en un cierto punto de su desarrollo y que los guían hacia la comunidad galáctica. Lian guardó silencio por un momento. Nosotros construimos nuestro propio VML. Nos llevó unos 300 años de teoría y otros 50 de fallos de ingeniería. Perdimos a mucha gente buena probando los primeros motores. Hizo una pausa. Nadie apareció para ayudar. Pensamos que estábamos solos. El silencio que siguió fue profundo. Eso no es posible, dijo Texis, pero su voz había perdido la certeza. Las especies no desarrollan el VML de forma independiente. Las matemáticas son demasiado complejas. Los requisitos energéticos, demasiado precisos. Los primigenios proporcionan los principios clave. Tuvimos un tipo llamado Han que descifró las armónicas de campo, dijo Lian. Publicó el artículo en 2387. Otros 3 equipos lo verificaron de forma independiente en un año. Llevó otra década construir un motor que no explotara, pero lo conseguimos. Cilix sacó su tableta de datos con manos temblorosas. Necesito acceder a algo. Borlak, dijiste que tu clan guarda registros restringidos. ¿Puedes darme acceso al archivo de la reconciliación? Eso está prohibido. Todo en esta conversación está prohibido. Dame acceso. Las escamas de Borlak pasaron por una secuencia de colores que probablemente significaba que estaba discutiendo consigo mismo. Finalmente, tendrás que borrar todo rastro de este acceso cuando terminemos. Si el Consejo descubre. Lo sé. Hazlo. El Bornax sacó una punta de datos que parecía más antigua que la mayoría de las civilizaciones estelares y la conectó al terminal de la habitación. La pantalla parpadeó, se puso negra y luego se llenó de texto en una escritura que Cilix apenas reconocía. Estándar precursor antiguo, pre-reconciliación. ¿Qué estoy viendo? Preguntó Lian, inclinándose hacia adelante.
Registros de eventos de primer contacto. La introducción de cada especie a la comunidad galáctica. Cilix se desplazó por los archivos, su sentido de la probabilidad gritando más fuerte con cada entrada. Qatar, elevados hace 4,722 ciclos. Se les dieron modificaciones genéticas para mejorar la cognición matemática. Se les proporcionaron esquemas básicos de VML. J. Tari, elevados hace 6,091 ciclos. Se les dieron mejoras en el procesamiento de probabilidades. Se les mostraron los principios de la navegación cuántica. Bornax, elevados hace 3,445 ciclos. Se les proporcionó una fisiología de combate mejorada y códigos de honor para prevenir la autodestrucción. Conocemos nuestra historia, terminó Borlaug en voz baja. Ahora miren esto. Cilix abrió otro archivo. El encabezado decía, clasificación de especie, humana. Primer contacto, hace 127 ciclos. Evaluación tecnológica, VML de desarrollo propio, computación cuántica de desarrollo propio, ingeniería genética de desarrollo propio. Intervención precursora, ninguna detectada. Estado, peligro teológico. ¿Peligro teológico?, preguntó Lian. Texis se había quedado completamente quieto. Esa no es una clasificación estándar. Nunca he visto esa designación antes. Cilix siguió leyendo, su voz cada vez más baja. Recomendación, contacto mínimo. Suprimir información sobre las capacidades de base humanas. Establecer relaciones comerciales, pero limitar el intercambio cultural. Monitorear eventos de desviación de la realidad. No. Se detuvo. ¿No qué?, exigió Borlaug. No permitir que otras especies presencien a humanos bajo estrés físico extremo. No permitir estudios comparativos de los reflejos, ratios de fuerza o métricas de resistencia humanas. No discutir el entorno evolutivo humano. Lian se levantó. ¿Por qué? Porque, Cilix se desplazó hasta los archivos adjuntos, abrió uno e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Era una compilación. Informes de incidentes que abarcaban más de un siglo. Un mecánico de una nave mercante humana que había sobrevivido a la exposición al vacío durante 47 segundos mientras hacía reparaciones de emergencia. Un diplomático humano que había repelido un intento de asesinato a pesar de estar envenenado con una neurotoxina que debería haber causado parálisis instantánea. Un científico humano que había estabilizado manualmente un núcleo de reactor en fallo, absorbiendo una radiación que el informe señalaba clínicamente que habría matado a cualquier otra especie conocida en minutos. Cada incidente había sido clasificado, enterrado, eliminado del registro público. Han estado ocultando lo que su especie puede hacer, dijo Texis, leyendo por encima del hombro de Cilix. Cada vez que un humano hacía algo que otras especies no podían, alguien lo hacía desaparecer. ¿Por qué?, preguntó Lian de nuevo. Y esta vez, había un filo en su voz. Borlaug respondió. Porque si las otras especies supieran lo que los humanos pueden hacer sin intervención divina, harían preguntas sobre qué más nos dijeron los primigenios que era imposible. Sobre qué más podrían ser mentiras. A ver si entiendo esto, dijo Lian lentamente. Sus dioses, estos precursores, modificaron sus especies, les dieron tecnología, guiaron su desarrollo, y luego les dijeron que había límites para lo que la biología podía hacer. Sí. Y entonces aparecen los humanos, haciendo cosas que violan esos límites. Y en lugar de investigarlo, alguien decidió encubrirlo. El Consejo de la Reconciliación, dijo Cilix, abriendo otro archivo. Formado hace 127 ciclos, inmediatamente después del primer contacto humano. Los miembros incluyen representantes de todas las especies antiguas, las que fueron elevadas primero. Su propósito declarado es mantener la coherencia teológica en toda la comunidad galáctica. ¿Coherencia teológica?, repitió Lian. Esa es una forma elegante de decir que están protegiendo una mentira. No sabemos qué es una mentira, protestó Texis, pero su voz carecía de convicción. ¿En serio? Porque suena como si sus dioses les hubieran dicho que los necesitaban, que no podían avanzar sin ellos, que la biología tiene límites estrictos. Lian se cruzó de brazos. Y entonces aparece una especie que avanzó sin ellos. Que aparentemente no tiene esos límites. Y en lugar de celebrar eso o estudiarlo, la gente que se beneficia de que ustedes crean que dependen de la intervención divina decidió enterrarlo. Cilix sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. No físicamente, espiritualmente, quizás.
Los Jotari creían que el universo era probabilidad y fortuna, que los primigenios les habían enseñado a leer las probabilidades y a navegar por la suerte. Todo lo que Cilix era, todo lo que su cultura valoraba, provenía de ese don. Excepto que ahora estaban viendo pruebas de que quizás no era un don. Quizás era una correa. Necesito ver más, dijo Borlak. Si esto es verdad, si los primigenios mintieron, entonces los códigos no significan nada. El honor no significa nada. Todo lo que mi pueblo construyó se basa en principios que nos dieron seres que aparentemente tenían razones para mantenernos débiles. No débiles, dijo Lian en voz baja. Manejables. El humano se acercó al terminal y comenzó a desplazarse por los archivos con el tipo de confianza que sugería que ya había hecho esto antes. Cilix se preguntó de repente cuántas veces Lian había presenciado exactamente esta conversación. ¿Cuántas otras especies habían acorralado a un humano y exigido respuestas, solo para ver cómo toda su cosmología se hacía añicos? Aquí, dijo Lian, abriendo un archivo fechado justo después del primer contacto. Registro de comunicación, consejo precursor al Consejo de la Reconciliación, sobre el problema humano. Lo leyó en voz alta. La especie designada como humana representa un desafío único para el orden establecido. La tecnología de desarrollo propio sugiere que la intervención precursora no es un requisito universal para el avance. Las capacidades físicas exceden la línea de base prevista para la biología no modificada según los parámetros ambientales listados. Se recomienda la supresión de información y la cuarentena cultural. Alternativa: eliminar la especie antes de que la contaminación teológica se propague. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Consideraron matarnos, dijo Lian con rotundidad. Decidieron que era más fácil simplemente asegurarse de que nadie supiera lo que podíamos hacer. Esto no puede ser real, susurró Texis. Está en su archivo restringido. Su archivo restringido, autenticado y religiosamente significativo, Lian se giró para enfrentarlos. ¿Cómo se siente su especie al saber que sus dioses son gerentes intermedios? Texis se rompió primero. El ingeniero Qatar, que había pasado los últimos 20 minutos recalculando toda su existencia, de repente golpeó 4 de sus extremidades manipuladoras contra el terminal y gritó. No palabras. Solo un chillido de alta frecuencia que hizo doler las membranas auditivas de Cilix. 847 años. Dijo Texis cuando dejó de gritar. Ese es el tiempo que mi especie ha estado calculando trayectorias óptimas usando las ecuaciones precursoras. Construimos todo nuestro marco matemático alrededor de principios que pensábamos que eran constantes universales. ¿Y me estás diciendo que son solo sugerencias? Ruedas de entrenamiento, dijo Lian. Quizás directrices sobre cómo mantener una civilización predecible. Borlag había dejado de caminar. El Bornax estaba en una esquina, sus escamas ciclando colores tan rápidamente que parecía un fallo de funcionamiento. Los códigos de honor que gobiernan cada aspecto de la sociedad Bornax nos fueron dados por los primigenios. Se nos dijo, su traductor se distorsionó ligeramente, luchando con la emoción que había detrás de las palabras. Se nos dijo que sin los códigos nos destruiríamos, que nuestra agresión requería una estructura divina. ¿Alguna vez lo probaron? Preguntó Lian. ¿Probar qué? Si realmente se destruirían. ¿O simplemente le creyeron? La pregunta quedó suspendida en el aire como una granada activa. Cilix estaba ejecutando corrientes de probabilidad tan rápido que le dolía la cabeza. Cada cálculo chocaba contra la misma pared. Si los precursores habían mentido sobre las capacidades humanas, ¿qué más era falso? El concepto J-Tari de la suerte era supuestamente un don de los primigenios, un reconocimiento de patrones mejorado codificado en su genética hace 12,000 ciclos. Pero, ¿y si sus antepasados ya poseían esa habilidad? ¿Y si los primigenios simplemente se habían atribuido el mérito de rasgos existentes y luego se habían escrito a sí mismos en la teología J-Tari como indispensables? Necesito acceder a algo, dijo Cilix. Los archivos biológicos, Borlak. ¿Están ahí? Tercer directorio, protocolos de evaluación genética. Cilix encontró el archivo e inmediatamente deseó tener la capacidad de Texis para gritar. El documento era un análisis comparativo fechado 2 años después del primer contacto humano. Alguien, varias personas de hecho, todo un equipo de investigación, había realizado estudios biológicos detallados de la humanidad y los había cruzado con muestras genéticas previas a la elevación de otras especies. Dinos, exigió Borlak.
Los humanos evolucionaron en un planeta clasificado como mundo letal de categoría 4. Para contextualizar, la categoría 1 es un entorno agresivo. La categoría 2 es la supervivencia, requiere una adaptación significativa. La categoría 3 es la habitación sostenida, es improbable. La categoría 4 está reservada para planetas donde el entorno intenta activamente matar cualquier cosa que viva en él a través de múltiples vectores de amenaza simultáneos. ¿Cuántas otras especies evolucionaron en mundos de categoría 4? Preguntó Texis. Cilix se desplazó por los datos de comparación. Incluyendo a los humanos, una. Todas las demás especies espaciales se originaron en mundos de categoría 1-2. El mundo natal Bornax, que produce su cultura guerrera, es de categoría 1.8. Lian se rió. No fue un sonido agradable. Déjame adivinar. La gravedad de la Tierra es más alta que la estándar. La concentración de oxígeno es casi tóxica. Tenemos más patógenos agresivos, más depredadores de megafauna y más inestabilidad geológica. Sí a todo eso, confirmó Cilix. Pero aquí está la parte interesante. Según estos archivos, los primigenios sabían de la Tierra. La estudiaron hace aproximadamente 40,000 años durante su expansión inicial en su región del espacio. Y decidieron dejarnos en paz. La voz de Lian era cuidadosamente neutral. No exactamente. Clasificaron la Tierra como una zona de cuarentena. La designación oficial fue Grupo de Control Experimental. La temperatura en la habitación pareció bajar. ¿Qué significa eso?, preguntó Borlaug. Cilix siguió leyendo, su voz mecánica. Los primigenios operaban bajo un marco teórico. Creían que la vida inteligente requería intervención para alcanzar la capacidad de viajar por el espacio, que la biología tenía limitaciones inherentes que solo podían superarse mediante la optimización genética y la siembra tecnológica. La Tierra fue designada como un grupo de control para probar esta hipótesis. La pusieron bajo protocolos de cuarentena, sin contacto, sin intervención, sin asistencia, para observar qué pasaría con una especie que no recibiera nada. Esperaban que muriéramos, dijo Lian en voz baja. Esperaban que se estancaran en un desarrollo preindustrial y finalmente sucumbieran a las presiones ambientales o a la autodestrucción. La línea de tiempo prevista era de 20 a 30,000 años antes de la extinción. Pero no morimos. No. Construyeron civilizaciones, sobrevivieron a múltiples cambios ambientales a nivel de extinción, desarrollaron la agricultura, las matemáticas, la metalurgia, el vuelo, la física nuclear, la ingeniería genética y el viaje más rápido que la luz, todo sin una sola intervención. Cilix levantó la vista de la tableta de datos. Según el registro de evaluación final, archivado hace 127 ciclos cuando sus naves aparecieron en el espacio explorado, la supervivencia y el avance de la humanidad representan una invalidación completa de los marcos teóricos precursores sobre las limitaciones biológicas y los requisitos de desarrollo. Texis se había quedado completamente quieto de nuevo. Estaban equivocados. En todo. No equivocados, corrigió Lian. Estaban llevando a cabo un experimento y nosotros fuimos los datos inconvenientes que rompieron su hipótesis. Así que lo encubrieron, dijo Borlaug. En lugar de revisar su entendimiento, suprimieron la evidencia de su existencia y capacidades. No solo lo encubrieron, dijo Cilix, encontrando otro archivo. Tuvieron un debate de contingencia. 3 propuestas llegaron al Consejo Precursor. Propuesta 1. Reconocer el fallo experimental y revisar los protocolos de elevación en todas las especies cliente existentes. Propuesta 2. Poner en cuarentena a la humanidad indefinidamente y continuar con los esfuerzos de supresión actuales. Propuesta 3. Esterilizar la Tierra y eliminar la anomalía. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del terminal y el generador de ruido blanco. ¿Cuál eligieron?, preguntó Texis. La propuesta 2 fue aprobada por un estrecho margen. Pero, Cilix se desplazó hacia abajo. Hubo una opinión disidente presentada por uno de los miembros del Consejo, un científico precursor designado como guardián de las probabilidades. Argumentó que intentar suprimir o eliminar a la humanidad era estratégicamente insensato porque, cito, una especie que sobrevivió a condiciones de categoría 4 sin intervención no será fácilmente controlada o contenida. Recomiendo la divulgación inmediata a las especies cliente y una revisión exhaustiva de las limitaciones impuestas. Déjame adivinar, dijo Lian, esa recomendación fue ignorada. El guardián de las probabilidades fue destituido del Consejo 3 ciclos después.
Razón listada: incompatibilidad filosófica con los parámetros de la misión. Las escamas de Borlaug se habían asentado en un púrpura profundo que el traductor de Cilix amablemente señaló que significaba furia existencial. ¿Parámetros de la misión? ¿Tienen parámetros de la misión? Esto nunca se trató de ayudarnos a avanzar. Nunca fuimos sus hijos o sus especies elegidas. Éramos un producto, terminó Lian, con especificaciones. Y los humanos son lo que pasa cuando no sigues el manual. Texis de repente se rió. Fue un sonido horrible, lleno de certeza matemática rota. ¿Saben lo que decimos los Cathar cuando resolvemos una ecuación particularmente difícil? Decimos, por la gracia de los primigenios. Les agradecemos por nuestra capacidad de pensar. ¿Ellos les dieron esa capacidad?, preguntó Lian. ¿O simplemente optimizaron algo que ya tenían? No lo sé. Ya no sé nada. Los ojos de Texis se movían independientemente, sin mirar a nada. Si mintieron sobre ustedes, sobre los límites biológicos, sobre lo que las especies pueden lograr de forma independiente, ¿qué más es una mentira? ¿Nuestras matemáticas? ¿Nuestra física? ¿Estamos siquiera haciendo las preguntas correctas? ¿O simplemente nos enseñaron un subconjunto de la realidad que nos mantiene manejables? Eso es lo que tienen las buenas mentiras, dijo Lian. Funcionan mejor cuando no puedes imaginar la verdad. Cilix abrió un último archivo. La marca de tiempo era reciente, de hace solo 3 ciclos. Una comunicación interna precursora marcada como altamente restringida. ¿Qué es?, preguntó Borlaug. Una actualización de estado sobre la humanidad, presentada por el actual Consejo de la Reconciliación, Cilix leyó en voz alta. La expansión humana continúa a las tasas proyectadas. Los protocolos de supresión siguen siendo efectivos. Las especies cliente no muestran signos de desestabilización teológica. Sin embargo, aumenta la incidencia de humanos que demuestran capacidades de base en presencia de testigos. Se recomienda un control de información mejorado y una posible escalada a la propuesta 3 si el patrón continúa. Propuesta 3, dijo Texis. Eso era genocidio. Están discutiendo si matarnos a todos porque demasiada gente nos está viendo hacer cosas humanas normales, dijo Lian con calma. Esto no es normal, protestó Borlaug. Atrapaste plasma. Sobrevives a la radiación. Soportas heridas que deberían ser fatales. Fatales para ti. Lian se apoyó en la pared. Sus dioses los diseñaron con límites. Umbrales de dolor, velocidades de reacción, factores de curación. ¿Todo optimizado para qué? ¿Eficiencia? ¿Previsibilidad? No lo sé. Pero no nos diseñaron a nosotros. Somos lo que la biología hace cuando intenta desesperadamente no morir en un planeta que realmente quiere que todo muera. Somos protocolos de supervivencia escritos en ADN durante millones de años sin el permiso ni la guía de nadie. Los primigenios no son dioses, dijo Borlaug lentamente. Son científicos que construyeron civilizaciones según sus especificaciones y lo llamaron voluntad divina. Y ahora su experimento tiene un grupo de control que está superando a las muestras modificadas, agregó Cilix. Lo que plantea una pregunta. ¿Qué pregunta?, preguntó Texis. Si los humanos pueden hacer todo esto sin la intervención precursora, ¿qué podríamos hacer el resto de nosotros sin las limitaciones que nos instalaron? El generador de ruido blanco llevaba funcionando 3 horas. Cilix esperaba que la seguridad derribara la puerta, pero nadie vino. Aparentemente, incluso en una estación minera en disputa, la gente sabía que era mejor no interrumpir conversaciones que podrían terminar con alguien descubriendo que sus dioses eran una mentira. Texis había comenzado a dibujar ecuaciones en la pared con un marcador de mantenimiento. No ecuaciones precursoras, unas nuevas. Las extremidades manipuladoras del Cathar se movían frenéticamente, trazando símbolos que hacían que el sentido de probabilidad de Cilix le picara. Si elimino las restricciones fundamentales, las que dijeron que eran universales, y recálculo la eficiencia de la propulsión usando solo la física observable. No lo hagas, advirtió Borlaug. Tengo que hacerlo. Si las restricciones son artificiales, entonces cada nave en este sector está operando a una fracción de su capacidad potencial. Hemos estado volando naves lisiadas durante miles de ciclos porque creíamos, se detuvo, mirando sus propios cálculos. ¿Oh? ¿Qué?, preguntó Cilix. Los motores VML humanos son un 40% más eficientes que los modelos precursores estándar. Siempre pensé que era una peculiaridad de diseño,
Pero si están funcionando sin las restricciones fundamentales incorporadas, se giró hacia Lian. Su especie no tiene la física limitada. Tenemos física normal, dijo Lian. ¿Es lo mismo? No. Sí. Ya no lo sé. Texis volvió a sus ecuaciones, murmurando en lenguaje matemático. Borlaug había estado en silencio durante la última hora, procesando de la manera en que los Bornax procesan el colapso existencial. Finalmente, dijo, necesito saber algo. Cuando atrapaste ese rayo de plasma, dijiste que era entrenamiento de reflejos, de la Academia Militar. ¿Cuántos de tu gente pueden hacer eso? Lian lo consideró. Cualquiera que pase por la certificación de combate. Es currículo estándar. Empiezas con proyectiles más lentos y vas subiendo. Se tarda unos 6 meses en hacerlo de forma fiable. ¿6 meses? Más o menos. Algunas personas aprenden más rápido. Y sus militares enseñan esto ¿por qué? Porque a veces necesitas atrapar granadas y devolverlas. A veces tu generador de escudo falla y necesitas desviar el fuego entrante manualmente. Es solo doctrina de combate práctica. Lian hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Cómo lo manejan otras especies? Usamos cobertura y rezamos para que nuestra armadura aguante, dijo Borlaug rotundamente. Porque se nos dijo que la materia biológica no puede interactuar con la energía armamentística sin mediación tecnológica. Se nos dijo que esto era una ley física. No lo es, sin embargo. Es solo termodinámica y sincronización. El campo de contención hace la mayor parte del trabajo. Solo lo estás redirigiendo. Sigues diciendo cosas así, como si lo imposible fuera solo ingeniería. Para ustedes aún no está optimizado, ¿verdad? Cilix observó este intercambio y sintió que su sentido de la probabilidad se recalibraba. Cada interacción con Lian cambiaba las probabilidades de lo que era posible. No era que los humanos fueran sobrenaturales. Era que a todos los demás se les había enseñado a dejar de hacer preguntas en un umbral arbitrario. Necesito informar de esto, dijo Cilix de repente. ¿A quién? Preguntó Borlaug. No lo sé. A los gremios de comerciantes, a los sistemas independientes. Alguien necesita saber que los precursores han estado mintiendo. ¿Y decir qué exactamente? Interrumpió Lian. Que conocieron a un humano que hizo algo que creen que es imposible y, por lo tanto, toda la teología galáctica es fraudulenta. Los llamarán locos. Dirán que son ustedes los que mienten. Entonces les mostraremos los archivos. Los archivos restringidos a los que accedieron ilegalmente usando credenciales del clan Bornax que no deberían existir. Lian negó con la cabeza. El Consejo de la Reconciliación ha estado encubriendo esto durante más de un siglo. Son buenos en ello. Una tableta de datos llena de archivos robados no derribará esa infraestructura. Entonces no hacemos nada. Las escamas de Borlaug destellaron en rojo. Descubrimos que nuestros dioses son fraudes y simplemente continuamos sirviéndoles. No dije eso. Lian se acercó al terminal y expulsó la punta de datos. Se la arrojó a Borlaug. Dije que una tableta de datos no funcionará. Pero 3 testigos de diferentes especies, todos con testimonios que corroboran, todos dispuestos a demostrar lo que sucede cuando pones a prueba los límites que te han enseñado, eso es más difícil de suprimir. Texis dejó de dibujar ecuaciones. ¿Quieres que difundamos esto activamente? Quiero que decidan lo que quieren hacer. Solo señalo que el poder del Consejo de la Reconciliación depende de que la gente crea las mentiras. Dejen de creer y el poder se evapora. Fácil para ti decirlo, murmuró Cilix. Tu especie no está construida sobre cimientos precursores. Las nuestras sí. Si derribamos la teología, lo derribamos todo. Quizás, asintió Lian. O quizás reconstruyen algo mejor. Algo que sea realmente suyo. Borlaug miraba la punta de datos como si pudiera explotar. Si llevo esto a los ancianos de mi clan, me ejecutarán por herejía o comenzarán una guerra santa contra los precursores. No hay término medio en la cultura Bornax. Ahora lo hay, dijo Lian. Porque ahora sabes que los códigos te los dieron seres que mintieron sobre por qué los necesitabas. Eso cambia lo que significa la herejía. Cambia lo que significa todo. Cilix sintió que algo cambiaba en su pecho. Una corriente de probabilidad que se resolvía en claridad. No vamos a informar de esto a ningún canal oficial. Vamos a hacer lo que más teme el Consejo de la Reconciliación. ¿Qué es? Preguntó Texis. Vamos a seguir hablando de ello.
Con gente en la que confiamos, que hablará con gente en la que confían. Lenta, cuidadosamente, con pruebas, Cilix miró a Lian. Tu especie no derrocó el experimento de los precursores siendo ruidosa. Lo hizo sobreviviendo cuando se suponía que no debían hacerlo. Construyendo cuando dijeron que no podían. Simplemente continuando existiendo hasta que la mentira ya no pudo sostenerse. Lian sonrió. Era una sonrisa cansada, del tipo que proviene de haber tenido esta conversación demasiadas veces. ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos otros? Preguntó Borlak de repente. ¿Con cuántos otros has tenido esta conversación? Suficientes como para que el Consejo de la Reconciliación se esté poniendo nervioso. No suficientes como para que algo haya cambiado, todavía. Lian caminó hacia la puerta y desactivó el sello. Lo que pasa con los límites artificiales es que alguien tiene que hacerlos cumplir. Los primigenios ya no están aquí, no lo han estado en ciclos. El Consejo de la Reconciliación son solo las especies que fueron elevadas primero, que ahora tienen un interés personal en mantener el sistema que les dio ventaja. Tampoco son dioses. Son solo gerentes intermedios fingiendo que el jefe todavía está mirando. ¿Y si los desafiamos?, preguntó Texis. Entonces descubrirán si su biología realmente tiene límites, o si simplemente les han dicho que los tiene. Lian abrió la puerta. La luz del sol, bueno, la iluminación de la estación, pero bastante parecido, inundó la habitación. Necesito llegar a la siguiente estación. Hay una instalación de investigación precursora a 3 saltos de aquí que los científicos de la Tierra quieren analizar. Resulta que hay muchas cosas interesantes en esas instalaciones una vez que dejas de tratarlas como templos. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Cilix. Protocolos de modificación genética. El código original que usaron para optimizar sus especies. Quitas unas pocas líneas aquí, desactivas algunos inhibidores allá. Lian se encogió de hombros. Resulta que lo que llaman dones divinos son principalmente solo reguladores biológicos que limitan su potencial. Nada que no podamos aplicar ingeniería inversa. Texis hizo un sonido ahogado. ¿Vas a desmodificarnos? Voy a darles la opción. Lo que hagan con ella es su elección. Lian se detuvo en el umbral. Eso es lo que nunca entendieron de los humanos. Nunca pedimos ser especiales. Nunca quisimos ser la excepción a sus reglas. Simplemente no sabíamos que se suponía que debíamos detenernos. Nadie nos dijo lo que no podíamos hacer, así que lo hicimos de todos modos. Las escamas de Borlak ciclaron a través de un color que Cilix nunca había visto antes. Su traductor lo interpretó como algo cercano al asombro, el terror, la liberación. Vas a romper todo el orden galáctico. No, dijo Lian. Ustedes lo harán. Yo solo les estoy mostrando donde ya existen las grietas. El humano salió. Cilix lo vio irse, calculando probabilidades. Las probabilidades de que esta conversación se mantuviera en secreto, bajas. Las probabilidades de que el clan de Borlak hiciera algo drástico, altas. Las probabilidades de que los descubrimientos de Texis se extendieran por los canales académicos, moderadas, pero en aumento. Las probabilidades de que todo cambiara, inciertas, pero ya no cero. Bueno, dijo Cilix finalmente, eso va a ser un problema. ¿Para quién?, preguntó Borlak. Para todos los que se benefician de que no sepamos lo que podemos hacer. Texis todavía miraba las ecuaciones en la pared. Necesito probar algo. Si elimino los búferes de restricción de mi propia genética, solo una pequeña modificación, nada dramático, debería poder medir la diferencia cognitiva. Eso es una locura, dijo Cilix. Todo lo de hoy es una locura. Soy un cátar. Resolvemos problemas calculándolos, y acabo de darme cuenta de que he estado calculando solo con la mitad de los números. Texis se giró para enfrentarlos. ¿Vas a detenerme? Cilix calculó las probabilidades. Se detuvo. Las calculó de nuevo usando diferentes parámetros, los que no asumían que los límites precursores eran reales. Los números cambiaron drásticamente. No, dijo Cilix lentamente. No creo que lo haga. Borlak recogió la punta de datos, la sopesó en su mano. Los códigos dicen que el honor exige la verdad. Siempre pensé que eso significaba seguir las reglas que los primigenios nos dieron. Pero si los primigenios mintieron, levantó la vista. Entonces quizás el honor significa algo diferente. Algo que sea realmente nuestro para definir. Fuera de la habitación,
La estación continuaba con sus operaciones normales. Las naves atracaban y partían. Los comerciantes regateaban sobre los precios del deuterio. Las patrullas de seguridad rotaban turnos. Todo parecía igual que hacía 3 horas. Pero Cilix sabía que no era así. La probabilidad no mentía, incluso cuando los dioses lo hacían. Algo había cambiado. Se había cruzado algún umbral, y las probabilidades de que el universo permaneciera como estaba, las probabilidades de que las cómodas mentiras se mantuvieran, acababan de caer a casi cero. En algún lugar a 3 saltos de distancia, un humano se dirigía a una instalación precursora para robar más secretos. En algún lugar del espacio Bornax, el clan de Borlak pronto estaría debatiendo si sus códigos de honor significaban algo. En algún lugar de las redes académicas Qatar, comenzarían a circular ecuaciones que no incluían restricciones fundamentales. Y aquí, en una sala de mantenimiento en una estación minera en disputa, 3 seres de 3 especies diferentes se sentaban en silencio, sosteniendo pruebas que cambiarían todo o harían que los mataran. Cilix comenzó a calcular las probabilidades de supervivencia. Se detuvo. Sonrió en su lugar. Quizás algunas cosas no deberían calcularse. Quizás algunas cosas simplemente las hacías, tuvieran o no sentido los números. El humano les había enseñado al menos eso.